Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Le damos la bienvenida a cada amigo, a cada hermano, a este su programa de todos los días. Cristo viene ya. Padre maravilloso, Dios, soberano Rey, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, Señor. Padre, en este día, en el nombre de Jesucristo, te pedimos perdón. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad. Perdónanos, Señor, porque somos perversos, Señor, de acciones perversas, de pensamiento malo, Señor. Perdónanos, pido perdón por mi vida, mis pensamientos, mis acciones. Pido perdón por mi familia, por mis hijos, por mi hija. Pido perdón, Señor, por la iglesia. Pido perdón por tus siervos, ministros, pastores, evangelistas. Te pedimos perdón en este día, Padre. Perdónanos porque somos un pueblo ocioso, desobediente, Señor. Perdónanos, Señor. Asimismo te pedimos misericordia. El que está en una clínica, en un hospital, Señor, luchando contra la muerte, Señor, aferrados a una esperanza de vida. Señor, que enfrenta un diagnóstico de cáncer, sida, leucemia, meningitis, tuberculosis. Señor, enfermedades terminales, Señor, aneurismas, trombosis, cirrosis. Sus riñones no funcionan, les hacen diálisis, Señor. Necesitan un trasplante de órganos, corazón, riñones, hígado, páncreas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo se pasee, Señor, por cada clínica, por cada hospital, llevando liberación, sanidad, restauración, en el nombre de Jesucristo. Señor, escucha el clamor de un pueblo. Hay un pueblo que gime, Señor. Hay un pueblo que no ha doblado rodillas a Baal. Hay un pueblo que permanece, Señor, en tu presencia, clamando, gimiendo, Señor, por las almas, por la salvación de las almas, por las peticiones, Señor. Hoy abandonamos cada petición en tus manos, Señor, creyendo que tú darás respuesta conforme sea tu voluntad. Asimismo, Señor, que esta palabra nos transforme, que sea tu palabra la que nos guíe, que sea tu palabra la que nos fortalezca, que sea tu palabra, Señor, la que nos ministre, nos transforme. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Reciban un cordial y abrazo fraternal en el amor de Cristo. Le damos la bienvenida a este su programa de todos los días. Cristo viene ya. Queremos compartir una porción de la palabra hoy. Y es que si vamos al escenario bíblico, vemos que en Génesis se habla de la unión que tuvo el pueblo para edificar una torre. Se llama la Torre de Babel. Y vemos que era un esfuerzo grande a un punto que el Señor tuvo que intervenir. Él tuvo que intervenir, está en Génesis. Él tuvo que intervenir en cuanto a esta construcción, porque todos estaban de acuerdo, todos estaban unánimes, todos estaban unidos para lograr esta meta que era la construcción de esta torre. Cuando el Señor nunca en su palabra nos habla de que les ordenó al pueblo después del diluvio, que volvió otra vez a poblarse la tierra, se unieron todos para construir una torre. Y bíblicamente no me dice que el Señor les haya exigido que construyeran una torre. Está en Génesis capítulo 11, versículo del 1 en adelante. Dice la Torre de Babel. La Torre de Babel. Entonces vemos que unidos el pueblo podía lograr aquel objetivo principal que se propusieran ellos. El Señor tuvo que intervenir y los separó. ¿Y cómo los separó? Les dio diversas lenguas, o sea, para que no se entendieran entre ellos y no siguieran con ese objetivo de construir una torre. Esto me da a mí un ejemplo de que cuando el pueblo se une para las cosas de Dios, unidos el pueblo progresa. Pero un pueblo que no está unido, un pueblo que es dividido, difícilmente permanece el Espíritu de Dios. Pero vamos a definir qué es unánimes, porque es que en la Torre de Babel me dice que estaban unidos, que el pueblo estaba unidos. Dice Génesis capítulo 11, versículo 1, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua
y unas mismas palabras. No habían lenguas, aclara aquí. No habían diferentes lenguas, una sola lengua, la cual manejaban todos. Y dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinaí, y se establecieron allí. Y se dieron unos a otros, y se dijeron unos a otros: hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad. Escucha acá: una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Sobre la faz de toda la tierra. Mire cómo un pueblo unido hace grandes cosas. Construyeron una ciudad, pero en el centro de la ciudad empezaron a edificar una torre. ¿Cuál era el propósito de ellos y la meta? Que la torre llegara a la cúspide del cielo. Miren lo que estaban haciendo. Porque el Señor tuvo que intervenir. Porque Él sabía que si Él no intervenía, ellos iban a procurar llegar a cumplir eso. Entonces esto me da a entender a mí de que nosotros, cuando nos unimos en un solo sentir, se derrama el poder de Dios y cosas extraordinarias pasan. Milagros, prodigios. Podemos volver a la iglesia primitiva, cuando los apóstoles, sacerdotes ministraban la presencia de Dios y se veía palpable el poder de Dios. Pero vamos a definir el concepto de unánimes entre vosotros. Sabes que en la Biblia, especialmente en Romanos capítulo 12, versículo 16, se refiere a estar en completo acuerdo, unidad de pensamiento y propósito. Y dice que evitando la altivez y buscando la humildad. Y la Biblia nos enfatiza la importancia, sobre todo en el libro de los Proverbios, de no ser sabios en nuestra propia opinión y de no buscar el mal por el mal, sino siempre buscar lo bueno y estar en paz con todos. Entonces, cuando el pueblo de Dios se une, como lo hicieron en Génesis capítulo 11, en la torre de Babel, que todos hablaban una sola lengua, y se propusieron edificar una ciudad, y lo hicieron, y se propusieron edificar una torre, y lo estaban consiguiendo, a un punto que el Señor tuvo que descender. Ahí dice que el Señor descendió, vio lo que estaban haciendo los hombres, y tuvo que intervenir, y les repartió lenguas de tal manera que no se pudiesen comunicar. Esto me da a entender a mí de que si nosotros nos unimos en espíritu, nos unimos en verdad, nos unimos en un solo pensamiento, en un solo propósito, evitando toda altivez, toda soberbia, toda arrogancia, toda rabia, toda contienda, seremos un pueblo que difícilmente el enemigo podrá entrar a dañar. Donde se une un pueblo en oración, el fuego de Dios desciende, la unción del Santo de Israel desciende y vemos prodigios, vemos milagros. Pero ¿sabe qué está pasando hoy en el pueblo del Señor? El pueblo de Dios no está unido. Es triste y doloroso, pero el pueblo de Dios no está unido. Y si vamos a hablar de congregaciones, las congregaciones no están unidas. Hay una desunión. En el día del viernes, en la mañana, ayer, me encontraba en el servicio de ayuno en la congregación. Y me ministraba el Señor, y me ministraba el Señor, y me ministraba el Señor. Y yo procuraba mirar, porque había pueblo de Dios ayunando, porque se ha perdido el deseo de buscar la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo en medio de los ayunos, en medio de las vigilias, en medio de congregarnos, en medio de la lectura de la palabra, en medio de la adoración. Y estaba en el servicio del ayuno, y el Señor tocaba mi vida, hablaba a mi corazón, me ministraba la presencia del Espíritu Santo, y me ponía a ver y a mirar, y me decía: no hay unanimidad. ¿Y por qué no hay unanimidad? Porque el pueblo de Dios no tiene amor entre ellos. Y eso me quebrantaba el corazón a mí. Me dolía el corazón, y solamente le decía al Señor: perdónanos. Perdónanos, porque el pueblo, en vez de estar unidos, está siendo dividido.
Y no se está dando de cuenta que ese es el propósito que el enemigo tiene para debilitar una iglesia, para debilitar una familia, para debilitar un ministerio. ¿Cuántos esposos nunca se han puesto de acuerdo o difícilmente se ponen de acuerdo? ¿Cuántos padres con sus hijos difícilmente se ponen de acuerdo? ¿Cuántos hermanos de sangre difícilmente se ponen de acuerdo? Ahora, ¿cuántos hermanos en la fe difícilmente se ponen de acuerdo? Sabes que unánimes es una unidad en pensamiento y voluntad. Esto representa estar de acuerdo en la visión y en el propósito, en la manera de pensar y actuar. Yo meditaba con el Señor y yo le decía, bueno, Padre, ¿por qué el pueblo de hoy no se une de tal manera que tu poder descienda? Porque en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 1, me habla sobre el de repente. Y que para que el Espíritu Santo pudiera derramarse y desbordarse de la manera tan hermosa, tan poderosa y sobrenatural que lo hizo, era porque el pueblo todo, a pesar de que eran de diferentes lenguas, vamos para allá para que veamos hoy, porque fue un estudio que el Señor me regaló por su misericordia. Está en Hechos, capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, versículo 2, dice, vamos a leerlo desde el 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Escucha acá, todos unánimes, un solo sentir, un solo espíritu. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Había confusión de los que estaban mirando desde lejos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pantifilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como presolitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Mira que aquí me habla el Señor o me enseña la palabra que había diferentes lenguas. No habían familiares, no habían la rosquita de hermanos que se caen bien, no había el apóstol ungido que todos admiran. No, habían diferentes varones, diferentes siervos con diferentes lenguas. Pero fue la unión de ellos, el anhelo de sentir la presencia del Espíritu Santo, que se derramase el Espíritu Santo en ellos, como el Señor les dijo, me es necesario irme, pero vayan y esperen, porque les dejaré el Consolador. Les dijo, esperen ese unidos, ese de repente. Y como la gente que se agolpaba por fuera les decía, ¿cómo pueden hablar nuestra lengua cuando no son de aquí, son extranjeros? Eso lo hace Dios en unanimidad, cuando el pueblo está unido. Pero cuando el pueblo está dividido, no se mueve nada, no hay nada. Una iglesia está conformada por todos aquellos que han sido salvos por medio de la fe en Jesús y bautizados en el cuerpo de Cristo por medio de un solo espíritu, y compartimos ese mismo espíritu todos. Los que somos bautizados, los que somos salvos por creer en Jesucristo, tenemos un solo espíritu. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 me dice, porque son
un solo espíritu, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí me está confirmando el Señor, no Patricia, de que todos conformamos un mismo espíritu, de que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean esclavos, sean libres. Nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, así que la iglesia, nosotros, porque la iglesia no son las cuatro paredes, somos nosotros la iglesia de Cristo. Así que esta iglesia es el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular, pertenecientes a la familia de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Está claro que el Señor nos deja la enseñanza. Sin embargo, los hermanos de esta familia tienen distintas personalidades. Nosotros tenemos diferentes caracteres. Nosotros tenemos diferencias sociales. Tenemos diversidad de pensamientos y de temperamentos. Pero ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? Que está permitiendo que todas estas diferencias sean las que direccionen la relación entre hermanos. La congregación puede sufrir contradicciones, puede sufrir quiebres, puede sufrir una división. Porque cuando somos nacidos de nuevo, se debe saber que cuando tenemos un nuevo nacimiento, tenemos el amor de Dios y estamos reflejando al Señor. Si yo digo que amo a Dios, escucha acá, si nosotros decimos que amamos a Dios, ¿cómo podemos tener rabia por el hermano? Ahí no está Dios, porque Dios es amor y Dios nos envió a que nos amáramos unos con otros. Si la iglesia se uniera en un mismo sentir, unida realmente, podríamos lograr grandes cosas para el Señor, como ese de repente que nos hablan en Hechos, como diferentes lenguas, diferentes de siervos de diferentes nacionalidades. El Señor derramó su unción y lo llenó de su Espíritu Santo, porque ahí me habla de una llenura, no de un toque del Espíritu Santo, de una llenura total. Y como los que estaban por fuera chismoseando, porque son espectadores, cómo se maravillaban de lo que estaban viendo, cómo podían entender lo que el Señor les hablaba, les ponía de que hablasen, y cómo se gozaban porque lo podían entender. Para mí eso me da una referencia de que el poder de Dios se manifestó de una manera incondicional. Y grandes cosas hicieron. Pero tristemente, el pueblo de Dios está permitiendo que estas diferencias direccionen la relación con nuestros hermanos y aún mayormente con Dios. Y el Señor no nos llamó a dividir. La palabra de Dios nos enseña a ponernos de acuerdo en todo sentido, en pensamiento, en acciones, en espíritu. Porque es que Él pide en espíritu. Pero en todas las congregaciones hay roscas. Mi pastor en este momento, Jorge Humberto Henao, me decía en la enseñanza, se hacen roscas en las congregaciones. Con los hermanitos que voy más o menos, que me llevo bien, y aquellos con los que no estoy de acuerdo con su pensamiento, los hago a un lado. Y el Señor no nos llamó a eso. ¿Cómo puede haber un derramamiento del poder de Dios cuando el pueblo de Dios está tan dividido y tan falto de amor los unos por los otros? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Y sabe cuándo sucede esto? Cuando cada miembro
alinee su pensamiento a lo que Dios dice y no a su propio parecer. Es que ahí está el detalle. Ahí está la referencia. No siendo sabio en su propia opinión. No, es que a mí me parece que esto está mejor así. ¿Por qué no buscamos la opinión de Dios? Cuando yo alineo los pensamientos a Dios, cuando yo me alineo al Señor, no voy a tener discusión, ni contienda, ni división con mis hermanos. Y eso es lo que está fallando el pueblo. El pueblo no está alineado al pensamiento de Dios, sino están siendo sabios en su propia opinión, llenos de altivez, porque la altivez y el orgullo causan la división. Escucha acá, la altivez y el orgullo. Cuando yo tengo altivez en mi corazón, no le permito a nadie que me corrija, porque es que yo soy, y es que Dios me mostró, y es que Dios me habló. Estoy siendo altivo, arrogante y orgulloso, y esto es lo que causa la división, porque esta arrogancia y esta soberbia y esta altivez es lo que no me deja alinearme al Señor y lo que me tiene separado de su presencia. Pero si cada uno de nosotros permitiéramos ser corregidos con amor y de acuerdo a la Escritura, como está en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, actuaríamos sabiamente. Se terminarían las divisiones, se terminarían las discusiones, se terminarían los malos entendidos, las contiendas, la rabia que se ha creado en el corazón de muchos hermanos. Y se podría haber manifestado mayormente el amor de Dios reflejado en cada uno de nosotros para rescatar aquellas almas las cuales el enemigo ya tiene predestinadas según él, que Jehová lo reprenda, para perdición. Miren lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice: indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es nuestro Dios. Si nosotros nos moviéramos bajo la voluntad del Señor, nuestras acciones serían sabias, tomaríamos buenas decisiones, escucharíamos a nuestros hermanos, obedeceríamos al Señor, se acabarían las contiendas. Pero cuando no escuchamos, Proverbios capítulo 9 versículo 8 y 9 dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Versículo 9: da al sabio y será más sabio. O sea, si yo me dejo enseñar de alguien que tenga sabiduría, mi sabiduría va a aumentar. Si esa persona se deja enseñar con la poca sabiduría que el Señor me ha dado en su misericordia, se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará tu saber. Los días sábados en la mañana tengo el privilegio, porque no es merecido, soy merecedora de lo que el Señor derrama en nosotros, lo que el Espíritu Santo repartió como le pareció bien. Voy a una fundación a dar discipulado bíblico por la gloria de Dios a unos jóvenes que se están rehabilitando. Y precisamente hoy hablábamos de este tema. Hablábamos de que cuando ellos se unen, ven la gloria de Dios. El proceso, tanto espiritual como físico, se les va a facilitar. Pero cuando hay división entre ellos, les decía, entra a reinar el corazón de Faraón, porque hablamos sobre Faraón. Les había dejado una tarea de por qué el Señor había endurecido en última instancia el corazón de Faraón. Porque ya él lo había soltado, al parecer, cuando murió su primogénito, su hijo. Pero fue el Señor que me dice en las Escrituras que él fue el que lo endureció para perdición, para muerte. Y yo les hablaba a ellos eso hoy. Y les decía, cuando yo me uno, soy uno en pensamiento. Y es difícil. Son 15, 20 jóvenes y es difícil que esos jóvenes allá encerrados puedan unirse, pero con el poder de Dios y escuchando palabra y recibiendo consejos lo pueden llegar a lograr. Aún en medio de su ansiedad, del consumo, de su desintoxicación, el Señor todo lo puede mover. Y yo les explicaba hoy que si ellos se unían,
se les facilitaba el proceso, tanto físico como espiritual. Pero si ellos seguían en contienda, se iba a enraizar en el corazón de ellos rabia, amargura, llegando a endurecerse el corazón. Y vemos que fue el Señor el que endureció el corazón del faraón, porque es que en cada plaga que él enviaba, de las 10 plagas, en cada plaga que él enviaba, en vez de él entregarle el corazón a Dios, buscar su presencia, pedirle perdón y reconocerle que era el Dios soberano, se endurecía su corazón. Él lo endurecía, porque es que yo tomo mi decisión de endurecer o entregarle el corazón a Dios. Es mi decisión y es tu decisión y es mi disposición. A mí que no me vengan con el cuento de que es que yo no puedo perdonar. Sí podemos perdonar. Yo pensaba eso en el mundo sin Cristo. Yo decía que lo perdone Dios porque yo no lo perdono. Ese era mi dicho sin el Señor. Hace 9 años que el Señor transformó mi corazón y he aprendido a perdonar y a sanar el corazón en la presencia de Dios, porque solamente es Él el que puede sanarnos el corazón. Y yo oraba y le decía: ve, papá, ¿por qué tú en el último momento, que ya Él había dejado ir tu pueblo libre, que estaba afligido su corazón, dolido, triste por la pérdida de su hijo? Para los que hemos perdido un hijo, podemos saber qué representa eso. Cualquier corazón se doblega, pero fue el mismo Dios el que endureció el corazón. Y yo le preguntaba: papá, ¿por qué le endureciste el corazón al faraón? Dijo: porque fueron tantas las oportunidades que le di para que me buscara y me reconociera sobre sus dioses. Porque me regaló una enseñanza sobre las ranas. ¿Sabes que el pueblo de Egipto idolatraba, tenía dioses, y uno de los dioses era una persona con cabeza de rana? Y yo me gozaba porque él decía: los afligí con las ranas. O sea, le estaba diciendo al pueblo de Egipto que el Dios de ellos les estaba haciendo daño por mi palabra, por mi ordenanza. O sea, les estaba diciendo que este Dios estaba sobre sus dioses. Y yo me gozaba, yo le decía: Dios, tú eres perfecto, Señor. Tú eres perfecto, tú eres omnisciente, tú eres poderoso, soberano. Y ni aún así, Él le entregó el corazón al Señor. ¿Sabe qué hacía Él? Le decía a Moisés: vaya y ora a tu Dios. Me escucha acá, ve y ora a tu Dios. Dile que yo dejaré ir a mi pueblo, pero que retire las plagas, que retire las ranas, que retire esto, que retire aquello. Y Moisés iba y lo hacía. Y Dios le decía: Faraón volvió a endurecer su corazón. Ve y preséntate y haz esto. Es duro ver cómo cuando nosotros endurecemos el corazón hacia nuestros hermanos, eso no nos permite estar unidos. No nos permite unirnos. Un hijo de Dios que ha nacido de nuevo no puede odiar a nadie. A nadie. No podemos sentir rabia ni odio por nadie, por más daño que nos hayan hecho, por más persecución, por más calumnias, por más vituperios, por más señalamientos que nos hagan. No podemos pagar mal por mal y debemos perdonar y pasar por alto cada ofensa. Oye, hermana Patricia, es que no es fácil, pero se puede con el Señor mientras que tú y yo tomemos la decisión, porque es que hay que tomar la decisión. Es imposible no equivocarnos. Tenemos que equivocarnos. No somos perfectos. No vivimos en el Espíritu todavía. O sea, no hemos sido transfigurados. Es imposible no equivocarnos y no tener conflictos entre creyentes. Si no ocurriera tal cosa, se estaría negando la palabra. Porque la palabra dice: por cuanto todos pecamos, están destituidos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto no se halló ni uno solo justo, ni uno solo justo. Pero sí es posible caminar juntos, porque es que la meta es la misma, la salvación. Una meta común que debemos proseguir a pesar de cualquier dificultad. Es la salvación, es la vida eterna. Y para yo poder ser salvo, sí o sí, debo perdonar.
Debo ayudar a mi hermano. Debo levantar a mi hermano. Aparte de todos los otros requisitos que nos piden. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ser esforzados y valientes, obedeciendo a su palabra. Con un corazón sano. Pero para yo vivir en santidad, debo amar a mi hermano. Para yo vivir y lograr la santidad, debo hacer la voluntad de Dios. Por esto es que no se derrama el poder de Dios hoy en las congregaciones como en la iglesia primitiva. Porque es que tenemos el mismo Dios. El mismo Dios de la iglesia primitiva, de la senda antigua, del Antiguo Testamento, es el mismo Dios de hoy. Él no ha cambiado, ni ha envejecido, ni sufre de Alzheimer. Es el mismo Dios. Cuando nosotros nos unimos en oración, mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 13. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pasa la hoja, cierra ese capítulo, inicia uno con el Señor. Olvida lo que dejaste atrás para que puedas avanzar con el Señor. Por esto es la importancia de perdonar, olvidando lo que quedó atrás y colocando la mirada en Jesús. Mucho siervo hoy está viviendo procesos porque no ha logrado perdonar, no ha logrado sanar su corazón. Su corazón está engrosado. Queremos que se mueva el poder de Dios en nuestras vidas. Y le pedimos al Señor: úsame, Señor. ¿Úsame en qué? ¿Cómo está nuestro corazón? No somos capaces ni ponernos casi de acuerdo con el esposo. Y nos vamos a poner de acuerdo con 20, 30, 50 hermanos. Habiendo contienda, murmuración y chisme. Eso es una hipocresía, eso es una mentira. El Señor nos llamó a guardarnos para Él. Cada uno, conforme a la palabra de Dios, debemos tener un mismo sentir. Abandonemos el orgullo, abandona la altivez, abandona el egoísmo, la envidia, los celos, la rabia. Permite ser corregido con amor y por medio de la Escritura. Cuando yo te corrijo con amor a través de las Escrituras. Pero ¿sabe qué hacen las personas cuando les da uno una palabra? A mí me ha mostrado el Señor muchas cosas de siervos. Y yo le digo: no, Señor, yo no voy a decirle nada. ¿Esa persona tiene una altivez? No, yo no le digo nada. Y si Él no me dice audiblemente: ve y dile, yo no le digo nada. Me pongo lloro más bien. Digo: Señor, mira lo que me mostraste, tenga misericordia, levántalo, Señor, ayúdala, Señor, no permitas que acontezca eso en su vida, Señor, por favor, porque he aprendido que cuando uno se le acerca a un hermano, van y lo riegan a otros y uno queda mal, la boca, porque es que eso es lo que hay en el corazón. Cuando a mí viene y me corrige una persona y yo voy y le digo a 3 y a 4, imagínense, mire lo que me dijo. Es que yo no creo, es que me parece que la hermanita está en la carne. No estoy aceptando un consejo o una corrección. Porque eso es lo que en ese momento estaba en mi corazón. Y he aprendido de muchos procesos que me ha pasado. Y hoy en día callo. Me muestra el Señor, ya que me diga: ve y díselo, porque te voy a demandar esa sangre. Ya es muy diferente. Pero debemos, el pueblo de Dios, aprender, permitir ser corregidos con amor. ¿Sabe por qué hay mucho pastor que hoy está viviendo procesos en sus congregaciones? Porque nunca aceptaron una corrección del que en ese momento el Señor le había puesto para que lo guiara, le enseñara y lo capacitara. ¿Sabe por qué hay mucho líder que no se ha levantado, que viven año tras año tras año en lo mismo? Sirviendo aquí, sirviendo allí, pero la parte espiritual igual. Porque no permiten ser corregidos con amor. No permitimos, porque me cuento, yo fui una de ellas. Y el Señor tuvo que pasarme por procesos tan difíciles de los cuales Él me podía haber evitado. Pero como nosotros somos sabios en nuestra propia opinión en cierto tiempo y reina la arrogancia y la altivez en nuestros corazones, tenemos que vivir procesos difíciles. Cuando yo permito ser corregida con amor por medio de la palabra,
y estar dispuestos a perdonar, colocando la mirada en la meta, que es la misma. Yo no sé cuál sea tu meta. No sé si tu meta aquí es que el Señor te bendiga y tener plata y sustento, para luego ir y malgastar, porque lo he visto en muchos cristianos. O la meta tuya es la familia, edificarlos, enseñarles a vivir, o es la salvación. No sé cuál sea la meta. Hoy toca preguntar, porque es que las metas han cambiado. Para el cristiano, el objetivo primordial para el cristiano ha cambiado, ya no es la salvación. Es vivir cómodamente aquí, esperando las añadiduras, buscando las añadiduras, más que la misma salvación. Luchar unánimes por la fe del Evangelio. Eso nos envió Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Sabe que cuando el pueblo de Cristo se une, no hay diablo que pueda entrar a dañar? ¿Sabe que cuando el pueblo de Dios se une, no hay demonio inmundo, tiniebla que pueda contra ellos? No la hay. No la hay. Por eso el pueblo debe estar unido, siempre unido unos con otros, no divididos. El Señor no nos mandó a dividirnos, sino a estar unidos. Vuelvo al versículo con el que iniciamos, Génesis capítulo 11, la torre de Babel. ¿No estaban unidos? El pueblo no estaba unido, no hablaban todos una sola lengua y no edificaron esa gran ciudad y no iniciaron a edificar una torre. ¿Por qué el Señor tuvo que intervenir? ¿Por qué Dios tuvo que intervenir? Porque sabía que si ellos seguían construyéndola, podían llegar hasta cierta altura. Y Él tuvo que intervenir y repartirles lenguas donde no se pudieran comunicar y concretar el objetivo que habían decidido hacer. ¿Por qué no hacemos como cristianos lo mismo? En vez de estar pensando, chismoseando y murmurando a tu hermano y señalándolo si pecó o no pecó, el único que le dieron autoridad para juzgarnos es a Jesucristo, y Él no lo hace. En el momento no lo ha hecho. Porque cada uno de nosotros, cuando cometemos un pecado, nos postramos delante de su presencia y Él es fiel y justo para perdonar. Mientras haya vida, hay esperanza. Entonces, ¿por qué no hacemos o por qué no trabajamos en lo que nos envió a hacer Dios? Y es estar unidos, unidos como hermanos, para ver manifestada mayormente el poder y la gloria de Dios. Un pueblo dividido no es gobernado por Dios. Y si nos vamos a toda la Biblia, las Escrituras, en Génesis me habla de Moisés, de Aarón, como Moisés, siendo un siervo esforzado, quien cometió tanto pecado porque Moisés fue asesino. Moisés huyó de Egipto a Madián, donde contrajo matrimonio, donde tuvo hijos. Y vemos cómo el Señor lo llamó. Muchos podían decir es un fracasado. No tiene ni siquiera posesiones porque pastoreaba las ovejas de su suegro Yetro. Y de allá lo llamó el Señor para guiar un pueblo. Un pueblo. Pero ¿qué pasó con el pueblo? ¿Por qué duró tanto tiempo en el desierto? Porque el pueblo nunca sacó el mundo del corazón, nunca sacó a Egipto y nunca estuvo unido. Siempre hubo diferencias entre ellos. Y una de las diferencias que me marca a mí de ese relato es la rebelión de Coré. Como por un solo hombre, todas las muertes que hubieron, todo lo que consumió el Seol, cómo se abrió la tierra y consumió. Porque es que cuando nosotros endurecemos el corazón, no sabemos si el de repente para bendición venga o el de repente para condenación. Dios es el único que sabe. Y hoy nos está hablando al pueblo de que soltemos el corazón al Señor, permitámosle que trabaje nuestro corazón y podamos llegar a ser un mismo sentir, porque somos familia de Cristo y somos un cuerpo de Cristo. Pero dolorosamente el cuerpo de Cristo se está desmembrando ellos mismos. Se están matando, se están destruyendo. Y a eso no nos llamó el Señor. Si me amas, dice el Señor, guarda mi palabra. Si me amas,
ama a tu hermano. Todo aquel que me ama, ama a su hermano. Y están en un mismo sentir. Se nos ha olvidado la meta y el objetivo principal. Y es el reino de los cielos, es la salvación. Vuelve a enfocarte en lo que es importante, que es la salvación. No te desvíes la mirada, porque el enemigo es experto para entretener. Y tiene a mucho cristiano entretenido. Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Ese es un llamado que el Señor hace a su pueblo, porque directamente me lo ministró. El pueblo no está unido y quieren el poder y la unción de Dios. Y si el pueblo no está unido, el Señor no derrama su gloria y su poder. Vamos a orar. Padre maravilloso Dios, gracias te damos por esta palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Llénanos de tu amor, Señor, para poder amar a nuestro hermano. Señor, para poder, Señor, ser humildes, Señor, mansos como fuiste tú, Señor. Padre, te pedimos que nos enseñes a amarnos, Señor, y unidos, Señor, batallar por la fe, Señor, unidos, Señor, levantar clamor, Señor, y tú puedas derramar tu gloria para salvación de muchas almas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y por el poder de tu palabra, Señor. Mira las peticiones de tu pueblo. Yo tengo peticiones, tengo preocupaciones, y así muchos de tus siervos, Señor. Da respuesta a cada petición conforme sea tu voluntad, la cual es perfecta y agradable. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Saludamos en esta noche Iglesia Cristiana Horizontes, Olmer Arango. Dios te bendiga. Nuestro hermano Sosa, mil y mil bendiciones. Un beso para ese gordo hermoso. Pastor José Bustamante, Vladimir, un abrazo en el amor de Cristo. Máximo Mendoza, Isabela Monterrosa, Luis García, Mario Cáceres, mil y mil bendiciones a cada uno. Sandra Milena Chacón, Jessy Galloso, nuestra hermana Rosa Burguillos, un abrazo en el amor de Cristo. Manuel Agreda González, nuestro siervo de Dios, Cristian Yesid Mora. Dios te bendiga, siervo. William Arroyo, y a cada uno de los que están conectados, que no visualizo, comparta esta palabra. Compártala porque el pueblo de Dios necesita unirse para poder ver respuesta de Dios y poder ver la gloria manifestada en estos tiempos. Tiempos de la recta final, porque Cristo viene por su pueblo. El reloj está retrocediendo y se está llegando al cumplimiento de la palabra, que Cristo viene por un pueblo unido, un pueblo que guarda su corazón, un pueblo que ama y que sabe perdonar. Dios les bendiga, bendiciones.